La semana pasada concluíamos el estudio y una de las últimas cosas que les comentaba es que buscar a Dios, mucha gente busca a Dios o va a las iglesias o tiene un tipo de búsqueda de Dios porque quieren sentir algo. Es una búsqueda de sensaciones. Está bien, yo me siento muy bien cuando tengo sensaciones con Dios. Esa sensación cuando la paz llena mi corazón. Esa sensación cuando dice una mano, yo sentí como que algo me tocó, alguien me tocó. Es rico todas esas sensaciones. Pero después de las sensaciones viene la acción. Y una de las ideas que le planteaba la semana pasada es, sentimos compasión, sentimos amor, pero frente a eso no nos hacemos cargo. Y les comentaba cuando una persona X, ficticia, va pasando por la calle y ve, qué sé yo, a una mujer con un niño en sus brazos, o ve a una persona desvalida, y dice, ¡oh! Como que se me recogió el corazón cuando vi a esa persona. ¿Y qué hiciste frente a eso? Me fui para la casa o miré para otro lado para que se me pasara. Es como cuando miraba por la ventana y veía, qué sé yo, él estaba calentito dentro de su casa. Eso en unos monos animados creo que lo vi. Estaba afuera el gato entumido frío mojándose por el agua. Y el hombre estaba dentro calentito comiéndose un plato de comida y dijo, oh, no puedo ver sufrir un animal así. Así que fue y cerró la cortina. Entonces a veces sentimos cosas, sentimos, ¡ay! Como que me duele el corazón cuando veo a esta persona. Sentimos mucha compasión, sentimos muchas cosas, pero del sentimiento a la acción a veces hay un largo trecho. Eso no rima con nada, pero podríamos buscar algo para hacerlo rimar, ¿cierto? Como dice, del dicho al hecho hay buen trecho. Bueno, del sentimiento a la acción a veces hay una gran separación. Ahí está el verso. ¿Ve? Tengo alma de poeta. Y en este parecernos a Cristo, en esta imitación de Cristo, también parte del propósito es llegar a eso. Dice que Jesús se movía, y el pastor nos compartió también esto el otro día, decía que Jesús miraba a las multitudes y sentía compasión de ellas, como ovejas que no tenían pastor. Pero ¿se habrá quedado Jesús con ese sentimiento? No, Él fue a las multitudes y sanó enfermos, ¿cierto? Levantó muertos, entregó palabras de restauración, entregó palabras de consuelo, entregó perdón de pecados. Tomó a una mujer y le dijo, ni yo te condeno cuando el resto quería condenarla. Entonces, no simplemente sintió compasión de las multitudes, sino que fue a ellas para intentar sanar el dolor de su corazón. Cuando Jesús va al templo y les dice a los que estaban ahí en el templo y lee las palabras de Isaías cuando dice, cierto, que he venido a restaurar, a liberar, y él después le dice, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Entonces dice que Él se va a hacer cargo de los dolores de su nación, en primer lugar, ¿cierto? Cuando Él dice también, he venido primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero también su mensaje, su evangelio y su compasión alcanza incluso para un centurión, incluso para una mujer samaritana, incluso para extranjeros, cuando después se extiende, cuando están los apóstoles y Pedro ve que baja un lienzo y le dice, no menosprecies a nadie que no sea de tu propia raza y religión, ve hacia donde otros que también necesitan ser alcanzados. Entonces, no es tan solo mirar con compasión, no es tan solo sentir amor, sino practicar la caridad que decíamos cuando leemos Corintios 13 acerca del amor. Una traducción más antigua dice caridad, que es amor en acción. Con esto terminábamos la semana pasada. Sentir compasión pero sin acción no tiene mucho sentido. Y leíamos un pasaje en el Salmo 73, versículo 25, cuando dice el salmista, ¿a quién tengo yo sino a ti, Señor? Y una de las fuentes de satisfacción, o la fuente de satisfacción del ser humano, ha de ser solamente Dios. Y cuando vemos la imagen de Jesús, cuando vemos a Jesús, en parte de esta imitación también parecernos a Jesús en su total dependencia del Padre, que no dependía de cosas terrenales y pasajeras, sino que su dependencia venía
solo del Padre. Cuando le preguntaban los discípulos, maestro, ¿comiste? Dice, yo tengo una comida que ustedes no saben. Bueno, le habrá traído alguien de comer, y él decía, no, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Otra manera en la cual nosotros aprendemos de Jesús, dependencia directa del Padre. Y vamos a revisar un aspecto importante que estuvimos también viendo algo la semana pasada. Imitar a Cristo es abandonar la vanidad de la vida. Este tema no es que sea complejo en sí, pero es bien pesimista desde un punto de vista, porque vamos a revisar algunas palabras de Salomón. Recuerda que la semana pasada también revisamos parte del discurso de Salomón, cuando dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Claro, porque él ya venía de vuelta, lo había disfrutado todo, se lo había carreteado todo, y así es fácil después, ¿cierto?, pegarse y decir, no, miren, ¿saben qué? La verdad es que después de tanto abusar y disfrutar, claro, porque él ya estaba llenito. O sea, si nos ponemos, ¿cierto?, más humanos, entonces podríamos decirle, pero Salomón, déjame gozar un poco la vida a mí y ver yo cómo es la cosa. Es como cuando los padres le dicen a los hijos, escúchame porque después vaya a decir, tenía razón mi viejo, ¿cierto? Pero mientras uno lo experimente, un niño a los 15 o a los 10 años no va a decir, mi viejo tenía razón. No, porque todavía está muy loro, tiene que a veces experimentar las cosas para decir después ya más de viejo. Entonces Salomón a veces nos quiere evitar esto con su discurso, pero la verdad es que muchas cosas las vamos a tener que vivir para darnos cuenta de lo que significa. Pero no deja de ser menos cierto que Salomón nos quiere ahorrar algunos dolores de cabeza, indicándonos que muchas de estas cosas de la vida, si no cumplimos un propósito más alto, más elevado que simplemente lo terrenal y lo humano, finalmente es todo vanidad y aflicción de espíritu, como dirá Salomón. Si vemos la figura de Cristo, la figura de Jesús, no vemos a un ser vanidoso, no vemos a un ser altanero y orgulloso. Entonces, en esta imitación de Cristo también nos vamos a encontrar que cuando nos vemos a este espejo, cuando nos vemos delante de Cristo, deberíamos también reflejarnos y decir, ¿qué hay en mi vida tal vez que tenga que ver con la vanidad de la vida, ¿cierto? Si yo digo, si quiero imitar a Cristo y Cristo no es vanidoso, se espera que nosotros tampoco seamos vanidosos. Usted me dirá, no, hermano, yo no soy vanidoso, yo soy lo más humilde que hay. Pero vanidoso no tiene que ver con andarse cachiporrando de todo, sino que tiene que ver también con que a veces miro más mi propia vida que a los demás. Valoro más mi propia vida que la de los demás. Cuando veíamos la historia del buen samaritano, ¿por qué estos hombres pasaron de largo? ¿Qué fue lo que no les tocó como para inclinarse a ayudar a esta persona? Y uno podría decir, no fue vanidad, fue egoísmo tal vez, ¿cierto? Pero el egoísmo tiene que ver también con la vanidad, con el estar centrado demasiado en uno mismo, y lo que a veces los fariseos tenían esta figura de no contaminarse, ¿cierto? Pero en este no contaminarse estaban pensando simplemente en un bienestar personal, en una búsqueda de santidad, en la cual descuidaron lo que era correcto de hacer. Cristo abandona la vanidad de la vida porque Él no teme a veces desprestigiarse por causa de la misión que Él tenía. No tomó en cuenta los insultos, ¿cierto?, lo que pudieran decir de Él. Es decir, no, voy a tener cuidado con estas personas porque si me junto con tal o cual, entonces ellos dirán de mí. No, de Jesús dijeron de todo. Ahora, uno podría decir, a Jesús le resbalaban esas cosas. Yo creo que sí, ¿eh? O sea, no le afectaban, ¡ay, pucha, a la gente que me ve así! No creo que a Jesús le haya afectado ese tipo de cosas. Otra cosa sí le afectaban, creo yo, ¿ya? Cuando vemos que Él llora por su amigo Lázaro, cuando dice que se entristece porque vio las multitudes también, ¿cierto?, con compasión, cuando se entristece hasta sudar gotas de sangre en el huerto de los olivos, todas esas, cuando lloró por Jerusalén, todos esos sentimientos no tienen que ver ni con debilidad ni con nada, sino con un Cristo humano que siente el dolor ajeno. Pero en eso podemos decir, ese Jesús humano que uno quiere ver, sí,
era humano porque a pesar de ser Dios, porque él podía decir, si soy Dios tengo todo resuelto, no me frustro ante nada, no debería llorar por nada tampoco. Porque sé y conozco los planes más altos que hay. Si yo supiera todas las cosas, tal vez le digo a este hermano, tranquilo, mire, ¿sabe? Si usted supiera lo que va a pasar mañana, usted estaría súper tranquilo, así que relájese. Pero cuando veo a este Jesús compadeciéndose, sintiendo tristeza, llorando, sin desesperación, pero sí con tristeza en su corazón, y veo esta humanidad de Jesús, por eso que el parecerse y esta imitación de Cristo, uno podrá pensar que hay algo súper elevado y alto y todo. Son sentimientos, actos, acciones, reacciones súper humanas. No humanas en lo pecaminoso, sino humanas en la imagen de Dios. Cuando pensamos que somos hechos a imagen de Dios, cuando reflexionamos en que somos hechos a imagen de Dios y este Cristo nos viene a mostrar esa imagen de Dios también, nosotros nos vemos a nosotros mismos y decimos, bueno, si somos hechos a imagen de Dios, entonces Dios también se enoja, Dios también se siente envidia, siente celos como nosotros, y Dios está por encima de esas cosas. ¿Cuál es la cara que nos viene a mostrar Jesús de Dios? La cara correcta, con esas emociones humanas que Jesús tiene, pero como decía, semejante a nosotros en todo, salvo en el pecado, o en actitudes de pecado. Por lo tanto, la vanidad está excluida de la vida de Jesús y de su ejemplo hacia nosotros. Vamos a Mateo capítulo 6. Versículo 1. En este sermón del monte, Jesús, en una de sus grandes máximas, en uno de sus grandes discursos, dice, guardaos o tengan cuidado de que vuestra justicia sea hecha delante de los hombres para ser vistos de ellos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. O lo que está diciendo, mire, cuídense de estar aparentando santidad, piedad o lo que sea delante de los hombres para ser vistos de ellos. O sea, aparentar para lograr el beneficio, la satisfacción de que alguien me mire con agrado, ¿cierto? Dice, delante de los hombres, para ser visto de ellos, tengan mucho cuidado. De otra manera, no tendrán recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Podríamos pensar bastante ampliamente en qué es esta recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, ¿ya? Porque a veces pensamos que las recompensas son esas que nos esperan en el cielo nomás. Pero yo creo que hay mucha recompensa de parte de Dios aquí en la tierra. Esa vida abundante la empezamos a vivir aquí en la tierra. Muchos hemos dicho que la vida eterna la empezamos a vivir aquí en la tierra. No hay que esperar a estar en el cielo para comenzar a vivir una vida abundante, una vida, ¿cierto? Y cuando hablamos del reino de los cielos, del reino de Dios, también pensamos como en algo, y no, el reino, lo decíamos también en las lecciones anteriores. Nosotros establecemos el reino de Dios en la tierra cada vez que actuamos en el nombre de Dios, cada vez que honramos a Dios, cada vez que llevamos un pedazo de pan a un hambriento, cada vez que ponemos el hombro para que alguien entristecido llore, estamos trayendo el reino de Dios a la tierra, estamos haciendo el reino de Dios en la tierra. Entonces también tiene que ver con esto, la recompensa de vuestro Padre tienen que ver con cosas también que ocurren en este tiempo. Ahora, ¿uno podría pensar en recompensas materiales? Puede que sí, pero creo que parte de la recompensa pasa por lo que decíamos hace un rato atrás. Si yo comienzo el día ya con un propósito, empiezo con el pie derecho, con un devocional, con algo que me dé un propósito en el día, no simplemente esperando. Esas son recompensas de vuestro Padre que está en los cielos. Son consecuencias de buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, cuando empezamos a contar estas bendiciones y empezamos a contar estas recompensas, más allá de lo material, lo que tenga que ver con lo espiritual, con el crecimiento. Mire, no sé qué tanto valoramos las recompensas espirituales o estos tesoros celestiales de los que habla Pablo en Efesios. No sé qué tanto los hemos valorado. La capacidad de sobreponernos a alguna situación complicada con fe y confianza en el Señor. La capacidad de responder sin malas palabras cuando alguien a veces me ataca o me picanea. Cuando somos capaces de establecer buenas relaciones con los que están a nuestro alrededor. Cuando somos capaces de establecer relaciones de paz con personas que están entre ellos en conflicto. Entonces también tiene que ver con estas recompensas de Dios.
Y cuando lo hacemos desinteresadamente, sin esperar ser vistos nosotros, sino para llevar gloria a Dios y para establecer su reino en la tierra, entonces hay recompensa de parte de Dios. Cuando lo hacemos para llevar gloria a Dios y no por vanidad, entonces seguimos el camino de Jesús. El propósito de Jesús es llevar a Dios a las personas que estaban lejos de Dios. Y no lejos de Dios tan solo por su pecado. Porque la gente se sentía pecadora, se alejaba de Dios. Pero incluso algunos pecadores se sentían que estaban, ¿cierto?, impecables delante de Dios. Pero aquellos pecadores que realmente se sentían, ¿se acuerdan en el discurso del capítulo 5 de aquí mismo de Mateo? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando Jesús hablaba a las multitudes en este sermón del monte, entiendo que muchas personas se sentían que no valían nada delante de Dios. Pero Jesús les llama a estos miserables que se sentían que no eran nada delante de Dios, les dice, bienaventurados son ustedes que se sienten como la nada y la cosa ni una delante de Dios. Bienaventurados son los pobres de espíritu, porque, dicho de otra manera, a ustedes ha llegado el reino de los cielos. No está lejos de ustedes. Una persona con humildad en el corazón, lejos de la vanidad, encontrará un camino más llano para acercarse a Dios. Dios mira con gracia a los humildes, ¿cierto?, pero de lejos a los soberbios. Por lo tanto, para acercarnos a esta figura, a esta imitación de Cristo, hay que abandonar cada día esta vanidad de la vida. Vanidad de vanidades, dirá el predicador. Nada tiene sentido sino amar y servir a Dios. Por otro lado, el preocuparnos de las cosas pasajeras nos desgasta de alguna manera. Desgasta nuestro ánimo, desgasta nuestra alegría, desgasta nuestra paz. Problemas de relaciones, problemas familiares, problemas de amistad, problemas con los vecinos. Es mejor pasar esta vida en paz con nuestros semejantes que siempre enojado con todo el mundo. ¿Cómo decía el hermano Villarreal? Nunca enojado, hermano. Porque la vanidad nos lleva también a estar enojados con la gente. Y esto no es reino de Dios y esto no es parecernos a Cristo. Parecernos a Cristo es abandonar muchas veces nuestro orgullo, nuestra vanidad personal para recuperar las relaciones que tenemos. Creo que el otro día, Pablo Mella hablaba acerca del perdón, del perdonar. Estaba para darle hartas vueltas. Bueno, yo después mandé el sermón, así que lo escuché de nuevo, creo que lo he escuchado como 2 veces y media. Y hay harto jugo que sacar de ahí del sermón, en cuanto... Hay una verdad que dijo Pablo Mella y que creo que muchos lo hemos aprendido así, que cuando perdonamos dejamos en libertad a un prisionero, y los prisioneros no es al que perdonamos, sino somos nosotros mismos, que mientras no perdonamos, mientras vivimos enojados con el otro, somos prisioneros de ese enojo. Y eso es vanidad, eso es orgullo, eso es egolatría, eso no es amarse a uno mismo para después amar. ¿Se acuerda? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso no es amar al prójimo y tampoco es amarse a uno mismo, porque si yo permito seguir encadenado, seguir amarrado, seguir encarcelado por mi rencor, por mi falta de perdón, entonces no soy libre, no me estoy amando. ¿Cuánto deseo mi libertad o prefiero vivir encadenado con tal de no perdonar al otro? Bueno, da para mucho ese sermón, ¿cierto? Pero hay gente que prefiere seguir encadenado internamente para no perdonar al que me ha hecho daño. O sea, ya lo deja él atrapado y sigo yo atrapado por mi orgullo, por mi vanidad. El mensaje de Cristo baja de la cruz diciendo, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. ¡Qué tremenda! Cuando a veces decimos, pero es que Él era Dios. Y a veces nos engolosinamos con eso para excusarnos. Pero no, Jesús era tan humano como usted y yo, sangrado como usted y como sangro yo también. Y se dolía como podría también dolerse usted. Nos desgastamos por lo pasajero. Sufrís por no tener esto o aquello, dirá Santiago. Servimos no por la palmada en la espalda, servimos no por el elogio, porque esas cosas se acaban y pasan.
En la imitación de Cristo, también el abandono de la vanidad tiene que ver con el llamado de Jesús: vengan y velen conmigo. ¿Se acuerda? La oración en el huerto, cuando le dice a sus discípulos: vengan, acompáñenme, porque necesito vuestra compañía porque estoy acongojado. Y los llama, y va, Jesús se retira a un lugar y ora, y cuando vuelve los encuentra dormidos. Lo que está diciendo Jesús en algún sentido es: prívense de su sueño por una noche, regálenme un rato de sus horas de sueño para demostrarme que están conmigo en esto que estoy viviendo. Yo creo, sinceramente, como también creo que cada uno de nosotros teníamos todas las ganas, o habríamos tenido todas las ganas de permanecer al lado de Jesús en oración, haber estado. No creo que los discípulos hayan sido indiferentes al dolor de Cristo. Tal vez el cansancio, tal vez la persecución, tal vez la intranquilidad, sabiendo lo que se venía más adelante. Esa inseguridad probablemente de alguna manera los cortó por todos lados y no pudieron, como dice Jesús, no pudieron velar conmigo siquiera una hora. Entiendo, insisto, en que no creo que los discípulos hayan tenido la intención de dejar a Jesús botado. Por eso también creo que nosotros también tenemos las mejores intenciones. Las palabras de Jesús resuenan en los oídos de sus discípulos y también resuenan en nuestros oídos cuando les dice a ellos también: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La vanidad no siempre se expresa en actos como decir: yo soy el bacán. La vanidad tiene que ver también con esos actos que probablemente sean involuntarios, donde tenemos todas las ganas, pero la carne gana. Y muchas veces hay que doblegar la carne, ganarle lo que la carne quiere hacer. Porque cuando la carne gana la vanidad. Porque pensamos más en nosotros mismos. Insisto, es fácil decirlo. Tal vez ahora desde la distancia juzgar a los apóstoles. No, yo me habría quedado al lado de Jesús. Quizás ¿cuántos habrán dicho eso? Hay que estar en los zapatos, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces nosotros también no queremos abandonar nuestra posición de comodidad, de tranquilidad, para ir un paso más allá, para ir esa segunda milla? ¿Recuerdan las palabras de Jesús también? Cuando decían: si alguien te pide llevar una carga por una milla, llévala dos. A veces queremos simplemente el menor esfuerzo, a veces queremos simplemente una sola milla, a veces queremos simplemente, como dice, si alguien te pide la túnica, dale también la capa. A veces nosotros queremos solamente, con suerte, ¿cierto?, una charlina, una bufanda, pero nos quedamos con el resto. Habla de cuán centrados estamos en nosotros mismos. Insisto, creo de todo corazón que tanto los apóstoles como nosotros, como los que se quedaron dormidos, como nosotros, tenemos todas las ganas. El espíritu está dispuesto. Pero ¿cuánto hay que trabajar en la carne? ¿Cuánto hay que disciplinar nuestra carne, nuestra vida, nuestro físico para agradar al Señor, para parecernos más a Cristo? Le he dicho en otras ocasiones que podemos darle 1000 vueltas al asunto, podemos decirlo de 1000 maneras distintas, podemos aplicarlo a muchas realidades de la vida del cristiano, pero cuando oramos y decimos: Señor, apura los pasos de los que vienen en camino. Yo he pensado harto en esta frase, que la decimos con la mejor intención, pero es como que estamos haciéndonos cargo nosotros y el Señor de lo que el hermano no ha hecho, de poner el despertador a la hora del día domingo, ¿cierto?, para levantarse temprano, para hacer las cosas que a cada uno le corresponden. Tiene que ver con muchas cosas más, no tan solo con quedarse dormido para venir al culto. No estoy diciendo que eso sea todo, sino que eso lo puede aplicar a muchas cosas en la vida. Cuando responsabilizamos al Señor o los hermanos que... Pero ¿ustedes oraron hoy día para que el Señor apurara nuestros pasos? No oramos. Por eso llega atrasado entonces. No es la manera de pensar, ¿cierto? O sea, yo sé que usted me entiende, más allá de la caricatura que yo pueda hacer con respecto a la frase, creo que se entiende. No
es simplemente decir, Señor, renuévame, Señor, transfórmame, Señor, haz toda la pega. Y cuando no la hace, decir, Señor, tú no lo hiciste. Como decía un pastor, también cierto, el Señor tiene la culpa de las cosas que no hago, porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Claro, si Él no lo produce, entonces nosotros, si no somos títeres de Dios, el gran regalo de amor, de no doblegar nuestra voluntad. Yo creo que a veces el Señor lo hace, sí, pero la mayoría de las veces, de manera natural, Dios espera que nosotros actuemos y tomemos nuestras propias decisiones. Ese acto de amor tremendo, no lo entiendo, lo recibo, no me acomoda porque yo quisiera que Dios hiciera toda la pega, pero sería demasiado cómodo hacerlo de esa manera. Y Dios no lo ha querido así. Dios apela a nuestra voluntad, Dios apela a nuestras fuerzas, que son pocas muchas veces, ¿cierto? Pero creo que Dios apela y nos llama de esa manera, para que seamos nosotros los que reaccionemos y no culpar a Dios cuando algo no he hecho la voluntad del Señor. Abandonen por unas horas su comodidad, le dirá el Señor, y velen conmigo. No es vanidad solo la actitud arrogante y soberbia, como decíamos hace un rato atrás, sino actitudes como el egoísmo, como el pensar en uno mismo, como tal vez valorar más el sueño que le pasó a los apóstoles, ¿cierto? Perdonémosles a esos apóstoles que se quedaron dormidos y no velaron con Jesús. Perdonémonos nosotros también cuando a veces hemos sido dejados y flojos en cosas que tal vez nos ha pedido el Señor a través de nuestros líderes, cuando a veces no hemos sido dóciles, cuando no hemos hecho la voluntad de Dios, cuando hemos pensado más en nosotros que en el resto. Pidamos perdón, preocupémonos que la próxima vez, la vez pasada le dije que no, pero ahora le voy a decir que sí. La vez pasada me equivoqué, no lo hice, pensé más en mí, pensé más en la carne y mi espíritu estaba dispuesto, pero mi carne fue débil, me pasó una vez, pero la siguiente vez no me va a pasar. Si pensamos de esta manera podemos ir corrigiendo el camino. El tema está en cuando frente a cada pestañazo que me doy como los discípulos, ¿cierto? Yo creo que después de muchas lecciones ellos aprendieron. Después de cada golpe, después de cada caída, después de cada porrazo tremendo que se cayeron, Pedro más que todo, ¿cierto? De cada porrazo Pedro fue aprendiendo y fue fortaleciendo su vida. Las caídas que tuvo, los errores que cometió, las debilidades de su carne, lo hicieron sacarse, sacudirse cada vez más al Pedro antiguo y renacer a uno que se pareciera más a Cristo. Y esa es la gracia con nosotros también, que nosotros podamos ir despojándonos cada vez de esa humanidad que nos aleja de la imagen de Cristo y acercarnos. De otra manera, si no cambiamos, si no mejoramos, si no cambiamos la actitud, si no mejoramos nuestras actitudes, si no cambiamos nuestra manera de pensar, si no cambiamos nuestra manera de actuar, entonces nos estamos quedando estancados, nos endurecemos y nos volvemos seres egoístas finalmente. Y el egoísmo es todo lo contrario. La vanidad, como decíamos, nos lleva al egoísmo. Y el egoísmo es lo opuesto, lo contrario al amor. Decíamos la otra vez, si amamos, los actos de amar, actos de amor, actos de caridad, ¿qué será lo contrario entonces al amor? Es el egoísmo, en pensar en uno mismo. Insisto, quiero seguir con la figura de los apóstoles que se quedan dormidos. Yo podría tildarles de egoístas, y todos caemos en el egoísmo de una u otra manera, cual más, cual menos, como se dice. Pero cuando somos conscientes de ese egoísmo y tenemos un cambio de actitud, yo espero que Dios nos ayude a abandonar cada vez más el egoísmo, la vanidad y abrazar cada vez más la compasión y el amor. No somos perfectos todavía, queremos acercarnos a esta figura de Cristo. Insisto, tendremos debilidades, tendremos luchas, pero no nos rindamos, sigamos adelante. Creo que con cada día, con cada nuevo desafío de cada día, podemos mejorarnos más y acercarnos a esta figura que se llama Cristo. Amén. Solamente hasta aquí por hoy.